Bueno, sí, hasta ahora son todos grandes, por eso son justamente padres de la iglesia. Ahora tenemos uno muy, pero muy grande, que es San Ireneo de León. Es la figura, las noticias que tenemos de este gran, pero grandísimo santo, las noticias biográficas, vienen de Eusebio siempre Cesarea, ¿no? La historia eclesiástica, autor del siglo IV. Nació probablemente entre los años 135 y 140 en Esmirna, en la actual Turquía. Fue alumno de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan. Es decir, que lo que nos transmite también San Ireneo viene en cierto modo de San Juan. No sabemos cuándo se trasladó de Asia Menor a la Galia, pero ya se lo encuentra en el año 177 en el Colegio Presbiterial de Presbíteros en Lyon. En ese año es enviado a Roma para llevar una carta a la comunidad de Lyon al Papa Eleuterio. Y la misión fue para él providencial porque evitó la persecución de Marco Aurelio, en la que ahí cayeron 48 mártires, y entre los que se encontraban el mismo obispo de Lyon, Potino, que tenía 90 años y que murió a causa de los malos tratos que sufrió en la cárcel. Entonces, cuando regresa San Ireneo, lo eligen obispo de Lyon. Y ese obispado duró hasta el año 202, 203, es decir, más de 20 años. Quizás se cree con el martirio, fue mártir también, como casi todos lo eran, ¿no? No digo de los padres de la iglesia, sino en esa época con tantas persecuciones, sobre todo obispos, ¿no? Y papas. Un hombre sin duda de fe, un gran pastor, tiene la prudencia, la riqueza, la doctrina, el celo misionero de buen pastor. Y busca dos objetivos, finalidades. Primero, defender de los asaltos de los herejes a los que estaba sometida la verdadera doctrina de la Iglesia. Y al mismo tiempo exponer con claridad estas verdades de la fe que él defendía. Y esto está reflejado en las dos obras que quedan de él, que son muy importantes. Y una es Adversus Hereses, es decir, contra las herejías. Y la otra es la exposición de la predicación apostólica. Contra las herejías son varios libros. A mí me ha impresionado el estudio que ha hecho de todas estas herejías y cómo sistemáticamente las va desarmando. Esta exposición, la exposición de la predicación apostólica, se puede considerar el catecismo más antiguo de la doctrina cristiana. San Ireneo, como diría el Papa Benedicto, es el campeón de la lucha contra las herejías. Ahora, tenemos que situarnos, y ya en algún momento se había dicho, ¿no? Pero lo volvemos a decir. La Iglesia del siglo II estaba amenazada por la gnosis, esa fue la primera herejía, que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia era solamente un simbolismo para la gente sencilla, la pobre gente, digamos. Pero que en realidad los iniciados, la gente de intelecto, que se llamaban gnósticos, comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos. Es decir, había una verdad que estaba oculta y que solamente era accesible al conocimiento, viene gnosis, el conocimiento de algunos, que entraban así a formar ese equipo de iniciados, ese conjunto de iniciados. Era un cristianismo de élite, o de élite, como intelectualista. Este cristianismo intelectualista se fue fragmentando cada vez más corrientes por pensamientos cada vez se le agregaban cosas extrañas, ¿no? Es decir, ya puesto en la fantasía, bueno, cada uno fantaseaba a su modo, pero resultaba para muchos atractivo. Esto hace pensar ahora, por ejemplo, a algunos cómo atrapa la nueva era, ¿no? Pero tenían un elemento común, este elemento común que después se siguió dando
en otras herejías es el dualismo. Es decir, no había un Dios solo, creador de todo, padre de todos, creador y salvador del hombre, del mundo, un único Dios, sino que había para ellos un Dios bueno, pero también había un principio negativo, aunque no fuera un Dios, un principio negativo, la dualidad. Y el principio negativo había producido las cosas materiales, la materia. O si no, si querés, dos dioses. Uno que la materia era toda mala. Ahora, las herejías se repiten, y esto también lo presentan así los maniqueos, ¿no? Esos dos principios. Y luego, en la Edad Media, los cátaros, los albigenses en el sur de Francia, sobre todo ahí. Y que, bueno, toda la carne, todo eso era malo, ¿no? El cuerpo es malo, es el espíritu solamente lo que cuenta. Ahora, ¿qué hace San Ireneo? Sobre la base de la doctrina bíblica de la creación, refuta ese dualismo, ese pesimismo gnóstico, porque devalúa en la realidad la materia, y reivindica la santidad originaria de la materia, del cuerpo, de la carne. Es decir, claro, hay una naturaleza que después fue caída, pero una naturaleza que así no creó Dios bien todas las cosas, y al igual que el espíritu. Pero además la obra de él va más allá de refutar la herejía, sino que se nos presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia, porque crea una teología sistemática, así la teología sistemática. Habla del sistema de la teología, de la coherencia interna de toda la fe. Es decir, nosotros no creemos cosas así aisladas de aquí y allá como si fuera un mosaico de piezas aisladas. El mosaico se junta, toda la arquitectura de la doctrina, de la fe, está íntimamente vinculada. Por eso nosotros quitamos una pieza, eso lo saben muy bien, el enemigo sobre todo, se destruye, cae todo. Y habla también, en el centro de esta doctrina suya, de la regla de la fe o regla de la verdad, regula fide o regula veritatis, y de la transmisión de esta regla. La regla de la fe, hay muchas, la menciona muchas veces, pero más o menos sería esto, que coincide con el credo de los apóstoles. Nos da la clave, ese credo, para interpretar el Evangelio, a la luz de lo que se cree. Pero también se interpreta el credo a la luz del Evangelio. Es lo que se llama el símbolo apostólico. ¿Cuál es el símbolo apostólico? Es el credo corto, para decirlo fácilmente, que tiene 12 artículos de fe. Y que es una especie de síntesis del Evangelio, que nos ayuda a comprender cómo debemos leer el Evangelio. El Evangelio, predicado por San Ireneo, es el que él recibió, como decía, de San Policarpo, y a su vez se remonta al Evangelio de San Juan. Así que la verdadera enseñanza para San Ireneo no es la inventada por estos intelectuales gnósticos, que supera la fe sencilla de la Iglesia, ¿no? Que la menoscaba. El verdadero Evangelio es el transmitido por los obispos, que lo recibieron en una cadena ininterrumpida de los apóstoles. Aquí tenemos la tradición, lo que estamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? La tradición como fuente de revelación, de verdad. Ahí está, viva, esa tradición viva. Y que es lo que enseñan es la verdadera fe en la profundidad de la revelación de Dios. Dice San Ireneo, no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para elegidos intelectuales, que serían los únicos que se salvan para ellos, ¿no? La fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común de todos. Y esta es la fe apostólica, pues procede de los apóstoles, es decir, de Jesús, es decir, de Dios. Al aceptar esta fe
transmitida públicamente por los apóstoles a los sucesores, los cristianos deben observar lo que dicen los obispos. Es el magisterio, está clarísimo. Deben considerar especialmente la enseñanza de la Iglesia de Roma, que es la cabeza de todo. Por eso en todas las cuestiones que se han dirimido a través de los tiempos, vino aquel famoso adagio que no es posterior, que es Roma locuta causa finita. Es decir, si hay un problema, una vez que habló Roma, se acabó. Ya está, es la última palabra. Y esta iglesia, la de Roma, a causa de su antigüedad, tiene la mayor apostolicidad, porque se trata de la apostolicidad de la enseñanza. Ahora, ¿qué mayor que Roma, que en su origen tiene las columnas del colegio apostólico, que son San Pedro y San Pablo? Todas las iglesias deben estar en armonía con la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma, claro, en armonía con todos, ¿no? Sobre todo fiel a esa tradición, si no, deja de ser lo que es. San Ireneo refuta, confuta desde sus fundamentos esas pretensiones de los gnósticos, de los intelectuales. Ante todo no poseen una verdad que va a ser superior a la de la fe común, porque lo que dicen no es de origen apostólico, se lo han inventado ellos, ese es el tema. Y por eso invención va, invención viene, había tanta fragmentación entre los gnósticos. La verdad y la salvación no son privilegio o monopolio de unos pocos, sino que todos las pueden alcanzar a través de la predicación de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, sobre todo el obispo de Roma, y por forma derivada de los sacerdotes. Creo que lo hemos hablado del triple múnera, ¿no? Enseñar, guiar y santificar. Común a toda la jerarquía, digamos, eclesial. Y criticando el carácter secreto de la tradición gnóstica, constatando sus múltiples conclusiones contradictorias entre sí, San Ireneo se dedica a explicar el concepto genuino de tradición. Atención, ¿qué es la tradición apostólica para San Ireneo? Se puede resumir, dice el Papa Benedicto, en 3 puntos, resumiendo lo que dice, digamos, San Ireneo, ¿no? Esta tradición apostólica, ante todo, es pública, primero. Segundo, es única. Y tercero, es neumática, es decir, es espiritual. Neuma quiere decir espíritu en griego. Es espiritual. Entonces, la tradición apostólica es pública, no es privada, no es secreta. Eso es lo que significa. Quien quiera conocer la verdadera doctrina, le basta con conocer la tradición, que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. Tradición y fe que nos han llegado a través de la sucesión de los obispos. La tradición apostólica. Además es única. Como decíamos, mientras que el gnosticismo se divide en distintas fracciones, la tradición de la Iglesia es única en sus contenidos fundamentales. San Ireneo lo llama precisamente la regula fidei o regula veritatis, regla de la fe o regla de la verdad. Por ser única, crea unidad a través de los pueblos, a través de las distintas culturas, a través de pueblos diferentes. Es un contenido común como la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y de culturas. Es universal. Por lo tanto, esa unidad es también catolicidad, ¿no? Es católica, en todos lados se enseña lo mismo, en todos lados se cree lo mismo. Es única. ¿Y por qué viene eso? Por la tradición. Y dice, por ejemplo, en un párrafo en el libro Contra las herejías, habiendo recibido esta predicación, esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando en una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España,
ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición, dicho por este autor que es San Ireneo, ¿no? Estamos de nuevo hablando del segundo siglo, Es decir, en el año 200, en ese momento, a caballo entre el segundo y el tercer siglo, se ve que la universalidad de la Iglesia, su catolicidad y la fuerza unificadora de la verdad, une realidades tan diferentes como las de Alemania, la de España, la de Italia, la de Egipto, la de Libia. Y por último, decíamos, la tradición es neumática, es decir, es espiritual, está guiada por el Espíritu Santo, es eso. Y en el Espíritu Santo no puede haber contradicción. Por eso, si una enseñanza pretendidamente magisterial va contra otras anteriores, ya consolidadas, esa enseñanza es falsa. Esa enseñanza es falsa. La Iglesia, y sobre todo estamos hablando del magisterio, claro, ordinario, recordamos, ¿no? El ordinario universal es susceptible de error. Y entonces si hay algo que hay un error, que hay algo que va en contra de lo anterior, eso está errado y eso es falso. Y eso hay que descartarlo. Por eso no debemos esa obediencia, que sí se debe al magisterio solemne, ¿no? En caso de los dogmas. La Iglesia y el Espíritu para San Ireneo son inseparables. Esta fe, dice San Ireneo, que hemos recibido de la Iglesia, la guardamos con cuidado porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer al vaso mismo que lo contiene. Donde está la Iglesia, allí también está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí también la Iglesia y toda gracia. San Ireneo no se limita a definir el concepto de tradición. Su tradición, la tradición ininterrumpida, no es tradicionalismo, porque esta tradición siempre está internamente vivificada por el Espíritu Santo. Y la fe de la Iglesia debe ser transmitida de manera que se presente como debe ser, es decir, de acuerdo a aquellos 3 puntos: pública, única y espiritual. Y para terminar, más en general, según la doctrina de San Ireneo, la dignidad del hombre, cuerpo y alma, está firmemente fundada en la creación divina, en la creación de Dios, en la imagen de Cristo y en la obra permanente de santificación del Espíritu. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.